Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La carta nos exhorta a desechar esa fe infantil por la cual nos comportamos con Dios de modo temeroso y servil, movidos más por evitar un castigo que por amar con sinceridad. Vivir en ese temor es desconocer el amor infinito de Dios. Es una ofensa a su gran amor, un acto de desconfianza. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Dejemos que su amor obre en nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores, le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que iluminas a todas las naciones, conceda a los pueblos de la tierra gozar de paz duradera e infunde en nosotros aquella luz resplandeciente que guió a nuestros padres, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud de nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras Jesús despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así, los que habían llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí como termina el Evangelio, este mensaje bastante fuerte para nosotros, porque dice
que su mente aún estaba enceguecida. Esta es una de las características de la teología de San Marcos. Hoy se enseñan de que muchas veces tenemos todavía los ojos cerrados, la cabeza dura. En realidad, el griego habla más de, aquí dice, estaba su mente enceguecida. Más bien es la mente, cabeza dura, como decimos nosotros. Ne acá pasa mío, ne entiende se oíla, oye, ande, ya tengo pequeña lleva, cabeza dura. Aquí tenemos mente enceguecida. No tenemos la capacidad, o mejor dicho, sino que por eso es que es importante también explicar bien un poco estas frases y estas palabras que nos hablan más de una realidad de responsabilidad. Porque pero estamos ahí, como ese asno, como ese burro, como esa mula. Absolutamente no cuemo ahí. Se más mandó a Concepción porque no había agua corriente, ¿verdad? Entonces se compraba en carrito, te traían tambor, oregón, manejo, río, de la de aljibe. Bueno, y yo recuerdo que justamente eran estirados por mulas, generalmente, mulas o burro, lo que sea, o las mulas las estaban. Y algunas veces para subir, bueno, esa casa era así medio para subir al patio medio yupimia, a veces algunas veces, oye, bueno, yo y la mula, por ahí, 12, un bepoti, no había caso. Eres llana. Después de un tiempo, a teco, opoile y cambios a mi puro llegó, interesante. A nave, tenían la mente enceguecida, tenían la cabeza dura. Pero fíjense en las dificultades de la noche, porque la oscuridad, eso es lo que nos está diciendo, es cuando nos sobreviene el temor, entonces estamos enceguecidos de cierta manera. Entonces Jesús es que viene caminando sobre el agua. Caminar sobre el agua quiere decir caminar sobre el mal, porque el mar significa el mal, pero Jesús es capaz de vencer, y sé que Dios vence todo mal. Bueno, si el Señor vence todo mal, ahora nos llama a la tranquilidad. Peña tranquiliza, Señor, peña tranquiliza. Estamos nosotros caminando, ¿verdad? Acabamos ahora de celebrar el nacimiento de Jesús. Estamos en este camino, ya es la última semana de nuestro tiempo de Navidad. Pero el Señor nos invita ahora a nosotros a abrir los ojos, a no tener la mente obstusa, cerrada, cabeza dura. Si nosotros sabemos bien cuál es nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestros movimientos, sino que entonces quiere decir que estamos más bien con cabeza dura, que no queremos cambiar. Y Marcos insiste mucho eso en su evangelio. Y por eso nos dice, bueno, tranquilícense si ustedes quieren salir de esta situación. Porque no le vamos a echar la culpa, ¿verdad?, a la tormenta, al agua, sino que es el cómo nosotros vamos a afrontar estas dificultades. Porque las dificultades, ya tante hoy, la ñandereco, la ñande familia, etc., vamos a tener dificultades. El cómo confrontamos, por ejemplo, una situación de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no están respondiendo, entonces alguno, oye, bargelado, un huepotí, que pega, un mosejo, que esto, aquello, no son esas las formas, ¿verdad? O sea, tenemos que mirar, afrontar, tranquilícense. Puede calcular de mañana, esa va a afrontar, tu atao de contra, esas son las dificultades. Después el Señor también utiliza otra palabra muy clave, ánimo, dale fuerza. Si Cristo ha vencido el mal, si Cristo ha vencido a las tinieblas, ahora este nacimiento de Jesús, su venida entre nosotros, quiere decir que también nosotros vamos a vencer. Pero para eso no tenemos que ser cabeza dura, Si queremos vencer la corrupción, y bueno, tenemos que pedir y buscar que Cristo reine en el corazón de todos nosotros, principalmente los que están al frente, nuestros políticos, porque si no vamos a seguir igualito. Y pensar que solamente por traer inversiones, que plata, que pea, ya haya, fulano. Pero ¿por qué? Porque somos deshonestos.
porque somos deshonestos, ¿entiendes? Si nosotros hacemos bien las cosas, las inversiones van a venir solas, solas. Y va a alcanzar a todo el pueblo, no va a alcanzar solo a ese, como dice, estaremos mejor, pero alguno minte. Por eso yo siempre decía desde el comienzo, estaremos todos, toda la comunidad, todo el Paraguay, toda la nación, mejor. Upea con la ñandelleza. Y por lo tanto, dale ánimo, fuerza, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y una tercera palabrita también aquí, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta y nos da claramente la enseñanza de que sin Él no podemos hacer nada. Soy yo, a nivel que es Dios entonces el único que nos va a dar esa fuerza para salir adelante. Y por lo tanto todo lo que es el temor y todo lo que es la angustia y las dificultades van a terminar. ¿Por qué? Porque nosotros somos honestos, porque nosotros vivimos de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando la palabra de Dios con la presencia viva de Jesús en el mundo, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestros pastores, para que crezcan en la fe y en la providencia para seguir dando la seguridad de la salvación a los hombres, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por los que sufren angustia y desesperación, para que recurran al Señor y encuentren la calma necesaria, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que sepan que presentamos tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti en fraternidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. Este vino que traemos tu sangre será. Nos llena de gozo y de felicidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. A todos nos une la fe. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe agua algai para puwi ore por yahubeco Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe agua algai para puwi ore por yahubeco Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe agua algai para puwi ore por agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es buen pastor, es verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús, mi Salvador.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida Madre a enseñarnos a ser testimonios del amor que hizo de